¿Qué tal? ¿Cómo están? Flamengo se consagró por tercera vez en su historia campeón de la Copa Libertadores de América tras vencer en un más que discreto partido 1-0 al Atlético Paranaense. De esta manera es el primer equipo carioca que consigue el tricampeonato. Flamengo alcanza de esta manera en Brasil a otros 4 equipos que ya tenían 3 títulos de Copa Libertadores, todos o paulistas o en otro caso Gremio de Porto Alegre. Estamos hablando de Santos, de San Pablo y de Palmeiras. Estos equipos tienen todavía menos copas que Estudiantes o River, que tienen 4, Boca, que tiene 6, Peñarol de Montevideo, que tiene 5, y por supuesto Independiente, que es el que más Copas Libertadores ganó, pese a que hace muchos años que no gana una, y tiene 7 Copas Libertadores. Así que bueno, los equipos brasileños se van potenciando, se van agregando en los primeros lugares de la tabla de posiciones histórica, con esto de la continuidad de títulos que van obteniendo, por todo lo que venimos hablando ya en nuestro canal desde hace mucho. Quienes lo siguen lo saben, y si no, bueno, estamos refiriéndonos siempre a motivos económicos, a motivos de poderío institucional, a un campeonato mejor organizado en lo interno también, a mucho mejor sostenimiento de lo que es el fútbol brasileño, con respecto por lo menos al argentino, que es la potencia que más le pelea a Brasil históricamente los títulos de Copa Libertadores, y ante un enorme quedo de Uruguay, ¿no? Que hace muchos años ya, desde 1988, que no gana una Copa Libertadores. Ya estamos hablando de 34, que va para 35 años, porque hasta 2023 no podrá conseguirlo. Vamos a referirnos bastante al partido, pero hay que decir que tenía una cantidad de aditamentos esta final, jugada en el Estadio Monumental de Guayaquil, ante muchísimo público que tuvo que venir de Brasil. Es increíble que 2 equipos brasileños tuvieran que jugar una final tan lejos, pero la Conmebol cada vez copia más, esto también lo venimos diciendo, a la UEFA, en el sentido de hacer lo mismo que hace la UEFA con los torneos continentales, esto de decidir la sede mucho antes. Entonces ya la sede estaba otorgada desde hace un año o más, el Monumental de Guayaquil, entonces no dependía del estadio, es decir, los equipos fueran los que fueran que jugaran esta final, iban a definirlo en ese estadio, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, claro, no se llenó el Estadio Monumental, se vieron algunas camisetas de Ecuador, lógicamente, del público local que asistió al partido, pero la mayoría del público de Flamengo, que tiene la torcida, como dicen en Brasil, más grande del continente y una de las más grandes del mundo por cantidad de habitantes y de hinchas, y el Atlético Paranaense, que aportó también su público, ¿no? Bueno, como decimos, tuvo además del color muchísimos aspectos para destacar, porque además estamos hablando de 2 entrenadores muy distintos, con historias muy diferentes, como Dorival Jr. y Luis Felipe Scolari, Felipao, muy conocido como Felipao, el gaullo, entrenador del Atlético Paranaense. En el caso de Dorival Jr., menos conocido que Felipao, hay que decir que trajo un gran clima al vestuario, en un equipo, un club que había apostado a principios de este año por otro portugués, como Paulo Sousa, así como anteriormente habían dado tantos resultados los portugueses en equipos brasileños como entrenadores saliendo campeones, ¿no? Primero Jorge Jesús en 2019 con el Flamengo, aunque ganó tan ajustadamente a River sobre la hora. Después en 2020 y 2021 Abel Ferreira, y ahora Flamengo apostaba por un Paulo Sousa que no dio resultado, y esto obligó a entrenadores interinos por un largo tiempo, hasta que en la última parte del año entró Dorival Jr., un entrenador veterano que lo que hizo fue aportar más que nada tranquilidad al vestuario, un buen clima de trabajo, los jugadores se sentían a gusto, se notó mucho en la premiación, ¿no? Los abrazos con Dorival, la forma en que lo trataban. Es claramente alguien querido por los jugadores del Flamengo, que es un plantel muy rico y muy caro. Ahora vamos a hablar de eso también. Y bueno, Dorival no solamente consiguió buen clima, sino que terminó consiguiendo en pocos días de diferencia la obtención de la Copa do Brasil, y pocos días más tarde el punto más preciado, el objetivo más grande del año del Flamengo, que era la Copa Libertadores. Una Copa Libertadores, ahí nos metemos en el tema económico también, un paréntesis para decirlo, que para el Flamengo representa más prestigio en la historia como club, porque económicamente hoy el Brasileirao da incluso más dinero. Es decir, la Copa Libertadores se va quedando, es tan fuerte el fútbol brasileño interno, los torneos internos, que dan cada vez más dinero que la propia Copa Libertadores, que lo que paga la Conmebol, ¿no? La CBF paga más de lo que paga la Conmebol, así que, bueno, representa un ingreso importante, son 24 millones de dólares, no es poca cosa, pero para el fútbol brasileño tampoco representa todo, entre derechos de televisión, entre premios que se ganan por otras cuestiones locales. Pero bueno, realmente fue importante. También hay que decir en cuanto a lo económico, para volver después con Felipao,
es que el presupuesto del Flamengo con respecto al Atlético Paranaense, que era su rival, es de 10 veces más. 10 veces más. Aproximadamente solamente en fichajes el Flamengo gastó 103 millones de dólares según el sitio web Transfermarkt, por ejemplo, que es uno de los más seguidos de estos temas. Así que fíjense también la enorme diferencia que había, casi como si fuera un Mundial de Clubes, ¿no? Ahora el Flamengo va a tener que ir a jugar el Mundial de Clubes contra el Real Madrid y seguramente la distancia que habrá entre Flamengo y Real Madrid es prácticamente proporcional a la distancia que entre el Flamengo y Atlético Paranaense al revés. Así que bueno, ahí se nota que tal vez con esta comparación que hago podemos notar un poco la diferencia que hay, ¿no? Pasando a Felipao, hay que decir también que es un entrenador, para mí, de los mejores del mundo y de Sudamérica, los mejores de la historia, sin ninguna duda. Estuvo al borde de ganar su tercera Copa Libertadores con equipos distintos. Es decir, Felipao había ganado Copa Libertadores con Gremio, muy recordada, después con Palmeiras, y ahora tenía la posibilidad de ganar con Atlético Paranaense, con un equipo mucho más limitado, por supuesto. No lo pudo conseguir, y no solamente eso, sino que bueno, esto fue prácticamente lo último que hizo Felipao de importante en su carrera, porque ya anunció que en pocos días se va a retirar de la dirección técnica. Es un técnico muy veterano, que esta es su última posibilidad. De todas maneras, siempre se lo vio muy tranquilo, siempre es un tipo de un carácter muy fuerte. Acá se lo vio muy tranquilo, se ve que el paso de los años le dio un aplomo particular y se saludó muy bien con Dorival Junior cuando terminó el partido, ¿no? Así que bueno, dos historias, como decíamos, muy diferentes, y ni hablar de los clubes. Nos vamos a meter ahora en lo que fue el partido en sí, que como dije al principio fue un partido discreto, discretísimo, que se define además con un gol en el minuto clave. ¿Por qué digo esto? Fue un partido discreto que tuvo un minuto clave en el total de este desarrollo, de esta final, que fue el minuto 44 del primer tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ya los dos equipos pensaban ir al descanso, llega la falta que Pedro Henrique le hace a Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, hay que decir también que no jugó desde el principio de esa final, sino que entró en el minuto 19 del primer tiempo. Fíjense cómo a veces las circunstancias hacen mucho a los partidos, porque se lesiona un jugador importantísimo, un lateral como Filipe Luis, llegado del fútbol europeo, después de tantos años de Europa. Y bueno, Filipe Luis se lesiona a los 19 minutos del primer tiempo y tiene que ser reemplazado por Ayrton Lucas, que tal vez ni soñaba con jugar esta final, pero no solamente la jugó, sino que fue una de las figuras para mí del Flamengo. Un jugador que por el lateral izquierdo desequilibró mucho a un equipo muy bien parado, como suelen ser los equipos de Scolari, pero en este caso el Atlético Paranaense. La cuestión es que, bueno, en el minuto 44 se interna por el lado izquierdo, por la banda izquierda, Ayrton Lucas, y Pedro Henrique lo cruza mal. A mi entender fue también a la pelota, pero bueno, a veces pasa que van a la pelota los defensores y llegan tarde o con demasiada violencia, que fue lo que pasó acá, y creo que fue bien expulsado, porque además tenía amarilla, por el árbitro argentino de muy buena actuación, Patricio Lustó. Entonces ahí, en ese minuto clave, pasan dos cosas. Primero, que el Atlético Paranaense, que ya de por sí, lo hablamos antes, ¿no?, tiene un plantel menos rico que el Flamengo, más complicado para enfrentar un plantel que es una selección de Sudamérica como es la del Flamengo, y bueno, se queda con 10 contra 11, faltando un tiempo entero, que era el segundo, y quedaba un par de minutitos del primero. En ese par de minutitos es tan rico el Flamengo que ya aprovechó para marcar la diferencia con un gol de Gabigol, después de una pared por el lado derecho entre Everton Ribeiro y Rodinei. Ese centro lo encuentra justo como suele pasar, ¿no?, a Gabigol, Gabriel Barbosa, para meter el gol que le dio al final el título, porque el partido terminó 1-0 al Flamengo. Abro otro paréntesis para decir algo de Gabigol. Es tremendo lo de Gabigol, tremendo, porque hay muy buenos centrodelanteros, quizá hay mejores que Gabigol, pero Gabigol tiene una virtud que aparece en los momentos claves de los partidos más importantes. Esto es muy importante para un delantero, para un goleador. Y bueno, Gabigol metió 4 goles en 3 finales de Copa Libertadores. 4 goles en 3 finales. Entonces, bueno, realmente me parece que esto está mostrando claramente lo que es un jugador importante, un jugador trascendente. Así que bueno, esto es Gabigol, que le preguntaba cuando terminó el partido si con esto pensaba que Tite lo podía tener en cuenta para el Mundial ahora de Qatar, y él humildemente dijo: yo juego para el equipo, no hablo de esas cosas, no pienso en eso, ojalá se dé, hago todo lo posible por mi lado. Pero hay que ver, ¿no? Brasil tiene tanto jugador arriba, tanto goleador, tanta gente capaz, porque además de Gabigol, piensen ustedes que otro jugador que venimos diciendo y elogiándolo durante todos los videos que hicimos de Copa Libertadores, a mi gusto el mejor jugador de la Copa Libertadores entera, que fue Pedro, un jugador que emergió en este último tiempo, que le quiero agradecer además a tantos seguidores que tenemos en el canal que aclararon cosas de Pedro, ¿no? Uno conoce algunas cosas, yo reconozco muchas otras, no las sé, y ustedes me han aportado
una enorme riqueza de material sobre Pedro, porque me comentaron que Pedro estuvo en la mira de Palmeiras, que no jugaba y que después últimamente lo fueron poniendo. Bueno, yo creo que Dorival también es importante, que rescata la figura de Pedro, tal vez ya venía un poquito de antes, meses, pero esto todo durante este último tiempo. Y Pedro fue relanzado a la selección, inclusive, bueno, ya fue convocado por Tite. Entonces estamos hablando que Gabigol tiene competencia hasta en Pedro, que es compañero suyo, ¿no? Es muy complicado, pero bueno, con estos goles seguramente Gabigol va ganando espacio también para la selección. Pero un jugador que marca la diferencia. Contra River faltaba un minuto, perdía 1-0 en 2019 en Perú y Gabigol marcó 2 goles seguidos. Y con esos goles ganó Flamengo sin ir a los penales. En este caso, bastó un minuto que tuvo superioridad numérica al Flamengo en el primer tiempo para que se encuentre Gabigol en el momento justo, en el lugar justo indicado para marcar esa diferencia ante un equipo que estaba muy complicado. Y ahora paso, sí, muy brevemente al partido. No los quiero aburrir, voy a hablar brevemente de esto. Me parece que se trató de un partido más o menos de acuerdo a lo esperado. ¿Por qué digo de acuerdo a lo esperado? Porque era de esperar que Flamengo tuviera superioridad técnica sobre el Atlético Paranaense, pero tenía enfrente un equipo muy bien estructurado, con un entrenador que sabe mucho, que además es muy bicho en el mejor sentido de la palabra por su historia, por su trayectoria, como es Felipao, y Felipao paró un equipo conservador, diría yo, pero con bastantes intenciones ofensivas en la medida que recuperara la pelota y se la quitara al Flamengo. Bueno, Paranaense durante el primer tiempo logró el objetivo de bloquear a Flamengo hasta el minuto clave, que es el minuto de la expulsión de Pedro Henrique cuando queda con 10. Pero hasta ese momento el Atlético Paranaense había hecho una gran final, había logrado esto que dijimos, bloquear al Flamengo prácticamente todo lo posible, con una estructura que yo diría, lo describiría como un 4-5-1, con uno de los 5 volantes, que es Fernandinho. Abro paréntesis también ahora para decir que Fernandinho no solamente volvió del Manchester City de Pep Guardiola para jugar en el Atlético Paranaense, sino que este equipo, que fue finalista en 2005 y perdió la final, aquella final de hace 17 años contra el San Pablo, Fernandinho jugó esa final también para Atlético Paranaense. O sea que, fíjense, estuvo en la final de 2005 y ahora estuvo en la final de 2022. Bueno, Fernandinho fue el volante más defensivo de ese equipo, pero después de estos 5 volantes que yo menciono y 2 que iban más al ataque cuando podían, estamos hablando de Víctor Bruno y de Vitinho, que, bueno, no tuvieron, después se fueron desdibujando y fueron reemplazados, lógicamente, cuando el Atlético Paranaense necesitó más ataque. Pero ellos son los que salieron así, con un delantero único, el jovencito Víctor Roque, que vino destacándose, el autor además del gol fundamental contra Estudiantes en La Plata en el último minuto, ¿no? Que le dio el pase a las fases finales, ¿no? Al Paranaense. Más allá de esto, lo que quiero decir es que estaba bien parado el Atlético Paranaense. Flamengo no conseguía llegar con peligro hacia el arco de Bento, que tuvo una muy buena actuación, por cierto, el arquero del Atlético Paranaense, no pudo llegar prácticamente hasta Bento. Se produce la expulsión de Pedro Henrique y a partir de allí factura rápidamente Flamengo, va en el descanso ya 1-0, y yo creo que ahí me parece que Scolari se da cuenta de lo complicado que es lo que queda, ¿no? ¿Por qué? Porque en el segundo tiempo hay que salir a buscar el empate con un jugador menos ante un equipo tan rico enfrente como es el Flamengo. De hecho, no lo consiguió Atlético Paranaense. Flamengo, al contrario, creo que profundizó ese dominio, intentó con cambios permanentes Scolari cambiar la situación, hizo ingresar a Canovio, hizo ingresar a David Terans, cantidad de jugadores para modificar el ataque, pero no alcanzó. De hecho, en algún momento ya se terminó desprotegiendo un poco atrás, que es lo lógico, porque tenía que salir a buscar el empate. En los últimos minutos aceleró, pero la pelota la tuvo básicamente el Flamengo, con un gran Everton Ribeiro, con un gran Joao Gómez, otro chico así como Pedro, ojo con Joao Gómez, otro jugador que se viene destacando en los últimos tiempos. Ni hablar de Rodinei, bueno, de todos los jugadores que tienen un gran dominio de pelota, bueno, Arrascaeta, Pedro y Gabigol arriba son un peligro en la medida que pueden jugar. Después entró, además, por si faltaba poco, para tener más la pelota, que es un especialista en esto, el rey Arturo Vidal, el chileno, muy hostilizado por los ecuatorianos por todo el tema de lo que pasó, ¿no? Con Castillo, ¿no? Aquella situación que intentó interponer la Asociación de Fútbol Chileno para jugar el Mundial en el lugar de Ecuador. Entonces se hostilizó mucho a Vidal, pero bueno, Vidal es un jugador de enorme experiencia realmente, así que en este punto no, creo que pareció como que no le importó demasiado. Vidal también ayudó a tener más la pelota, los minutos pasaban ante la desesperación del Atlético Paranaense, que no pudo hacer finalmente nada, y creo que Flamengo no solamente ganó bien, sino que pudo haber ganado por más de un gol realmente,
porque fue superior durante todo el partido. Pero no solamente fue superior a Atlético Paranaense, hay que decir, para terminar, que el Flamengo es un cabal campeón, porque lo es más que por la final, que la ganó bien, por el trayecto total de lo que hizo en la Copa Libertadores. Un equipo que juega toda la fase de grupos y desde octavos de final hasta final ganó todos los partidos que jugó y solo sacó un empate en Córdoba contra Talleres, me parece que no es discutible. Ganó todos los partidos menos uno, que empató, un equipo que termina invicto la Copa Libertadores, que tiene un plantel riquísimo, que jugó 3 finales en 4 años, hay muy poco para decir. Solamente felicitar a Flamengo, a sus hinchas, y que realmente está yendo por un gran camino, está construyendo un club poderosísimo en el nivel mundial, que vamos a ver ahora. Me encantará ver el Mundial de Clubes en pocos meses, que va a pasar con una final que me encantaría ver, ya les cuento, entre Flamengo y Real Madrid. Vamos a ver ahí el poderío, porque el Flamengo representa el mayor poderío sudamericano, tal vez junto al Palmeiras, pero todavía creo que el Flamengo mucho más en este momento en cuanto a jugadores, a riqueza de plantel. No sé si tanto otras cuestiones, pero claro, el Flamengo tiene un dinero tremendo que va gastando en fichar jugadores realmente importantes como los tiene ahora, ¿no? Así que bueno, con estos jugadores, si no vende, que no parece ser ahora mucho la tendencia del fútbol brasileño, no vende tanto, más bien compra o mantiene a los jugadores que tiene, creo que el Flamengo puede seguir haciendo grandes campañas. Así que termina esta Copa Libertadores con este triunfo del Flamengo y yo espero que a ustedes les haya gustado mucho este video y le pido como siempre que lo compartan, que pongan me gusta acá abajo y no dejen de suscribirse. Hasta la próxima.